Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Comenzamos. Hola, mi nombre es Elliot Mata. Me da mucho gusto poder una vez más transmitir a los que me escuchan un mensaje que les sea de utilidad en su vida. Llevo años trabajando con personas que se dedican a dirigir a otras personas, administradores, empresarios, en general personas que tienen un mando o una posición en su empresa o negocio en donde tienen que dirigir personas que están muy involucradas en sus proyectos y en su trabajo. Pero esto que voy a enseñarles, aunque lo he compartido a un nivel empresarial, también lo he hecho de manera personal, porque tiene un elemento muy valioso y útil para todos nosotros, no importa si somos o no empresarios. Lo importante es que como seres humanos y como hijos de Dios, es una gran verdad que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Quiero comentarle sobre la importancia que tiene el que comience a hacer las cosas por lo más importante. Es una fecha festiva cada vez que va a iniciar un año, una fecha en la que solemos determinar algunas cosas que vamos a hacer, planes que pretendemos llevar a cabo y metas que nos establecemos para iniciar los primeros días del mes de enero. Es un buen momento para enseñar esta gran verdad, pero encontrará, al igual que yo, que esta verdad no se aplica nada más para principios de año, sino para toda la vida. Y quienes logran aplicarla durante todo el año van a vivir en un nivel muy diferente a otras personas. Siempre me ha interesado a mí en lo personal ver qué es lo que tienen las personas que logran ciertas cosas. No estoy hablando de lo que hacen en sí, sino el hecho de que lo logran hacerlo. Un hombre llamado Gray pasó una buena parte de su vida buscando qué características principales tienen las personas exitosas. Y encontró que no era el trabajo duro, no era la buena suerte ni la habilidad para relacionarse con otras personas. Son cosas importantes, son factores que influyen para que alguien tenga éxito. Sin embargo, sus investigaciones lo llevaron a un lugar muy particular, porque encontró un factor que parecía más importante y que trascendía más en la vida que otros. Y él lo llamó así, que se ha convertido en una frase que muchos nosotros citamos y a veces sin saber cuál es su trasfondo. Él lo llamó empezar por lo primero. Este hombre del que estoy mencionando hizo una importante aportación para sus lectores y para las personas que lo conocen. Sin embargo, tengo que señalar que este descubrimiento de este hombre ya fue tardío. Para muchas personas, antes que él lo definiera o lo explicase, nos llega a nosotros esta enseñanza por medio de Jesús. Jesús fue previo a él. Jesús enseñó sobre la importancia de empezar por lo primero. Me atrevo a pensar que este hombre y a las personas que influyó posiblemente sacó su punto de vista de Mateo 6:33. No lo aseguro, pero lo que sí te aseguro es que Mateo 6:33 es la palabra de Dios que más ha sido causa de beneficio y éxito a los hijos de Dios que a cualquier otra persona en el mundo. Mateo 6:33
dice lo mismo que este hombre descubrió, pero en las palabras de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos cuál es el secreto para no estar viviendo preocupados. De la victoria sobre la preocupación, Jesús saca una enseñanza que se convierte en el medio en el que el creyente, en el que el Hijo de Dios, la hija de Dios, puede obtener éxito en su vida. Porque dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando de la natural preocupación de cada uno de nosotros al ocuparnos en nuestro propio mantenimiento, en el cuidado de nuestras vidas. Y ahí surgen preocupaciones que a veces nos ganan, que a veces nos atormentan, nos afligen. Y Jesús le dice a sus discípulos que no deben preocuparse por eso, sino que deben buscar primeramente. Ahí la palabra clave es en primer lugar, o sea, comiencen por lo primero. Cuando las cosas de Dios ocupan un segundo lugar en la vida del creyente, entonces Dios no puede velar por lo que Él prometió. Y cuando digo no puede, no es porque Él no tenga el poder, es porque Él dispuso las cosas de este modo. Él está diciendo que si tú cuidas de las cosas de Él, Él va a cuidar de las cosas tuyas. No significa que debes descuidar los deberes cotidianos que te ayudan a mantener tu vida. Jesús no le está enseñando eso a sus discípulos. No les está diciendo descuiden sus labores. Le está diciendo pongan primero, vea el orden aquí. En primer lugar, debe de ser Dios, las cosas de su reino, lo relacionado con la justicia de su reino. Está hablando de cultivar primeramente una diferencia, que debemos hacer una diferencia entre las cosas de Él y las cosas del mundo. Pero muchos creyentes están completamente enfrascados en las cosas del mundo. Su mente y su corazón gira alrededor de los eventos generados por el mundo. Algunos porque lo aman y otros porque son arrastrados por él. Sin embargo, no hay diferencia. Si una persona escoge deliberadamente poner a Dios primero y todo lo demás en otro lugar inferior, esa persona va a contar con la bendición de Dios sobre lo que hace. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, si buscamos atender las cosas que Él nos está enseñando en su palabra, siendo obedientes, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos, porque Él lo prometió. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, o sea, las cosas que tú necesitas para tu vida, Él las va a abastecer, Él las va a añadir. Aquí se encuentra el germen o el principio del éxito de los creyentes. Yo no estoy hablándote de lo que hacen las personas del mundo. Usted, al escuchar este mensaje, no quiero que se imagine que le voy a enseñar algo que enseña el mundo. Lo que yo enseño está basado en la palabra de Dios. Cosa diferente es que después la gente del mundo tomó algunas de esas verdades y las sacó de su contexto. Porque hoy día hay muchas personas que han sacado de la Biblia algunas grandes verdades y la quieren trasladar a sus propias vidas ignorando cuál es el contexto. Y el contexto aquí es, Dios es primero. Si la gente del mundo cree que puede encontrar útil un consejito en la Biblia ignorando a Dios, se está engañando, porque las cosas funcionan en la palabra de Dios porque Dios está ligada a su palabra. Si yo saco a Dios de la ecuación, entonces las cosas no funcionan ni para mí ni para nadie. Así que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos algo diferente, que hagamos un cambio.
Si estás acostumbrado a tomar en cuenta a todo y a todos por igual, hablo en términos de nivel de importancia, tu vida se va a complicar. Si tú todas las cosas las tomas en cuenta a la hora de tomar una decisión y a todas las relaciones las valoras de la misma manera, en términos de nivel de importancia, claro, o sea, si para ti todas las cosas son importantes, entonces tu vida se va a complicar, porque todas las cosas no son importantes. No todas las situaciones que vives, ni lo que piensas, ni lo que sientes, tienen la misma importancia. Si tú te dejas arrastrar por una situación, por la intensidad que te genera, me refiero emocional, y tú por error la colocas en una posición de importancia, estás cometiendo un grave error. Estás desordenando tu vida. Todas las personas que yo conozco que ya están llenos de problemas, al revisarlos con cuidado, ayudándoles a identificar el origen de sus problemas, siempre encontrarás este factor. La persona invirtió la importancia de ciertos hechos. Le dio importancia a algo que no la tenía y la colocó en primer lugar. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, la vida de la persona ya está desordenada. Con mayor razón, si ese algo, fíjese bien, no es algo circunstancial, no es un objeto, no es una persona, estoy hablando de un pecado. El pecado tiende a distorsionar por completo la visión y percepción de la persona. El pecado va a alterar todo. Así que lo primero que debemos hacer es ver que no sea el pecado una prioridad en nuestras vidas, que no sea lo más importante en nuestras vidas. Debemos sacar eso de nuestras vidas y luego, inmediatamente después, clasificar las cosas por importancia. Tómese un momento antes de que empiece el siguiente año, le quedan unas cuantas horas tal vez. O a lo mejor va a escuchar este mensaje ya después. A lo mejor lo va a escuchar meses después. Oh, no lo sé. Pero tómese un momento para hacerse esta pregunta. ¿Es importante lo que yo estoy haciendo y que me ocupa tanto de mi tiempo, tanto de mi dinero, tanto de mi esfuerzo? ¿Es realmente importante? ¿O yo me estoy engañando por lo que produce en mí? Un orden de prioridades trae orden a la vida. Un desorden de prioridades desordena la vida. Es una regla muy sencilla. Darle una total importancia a una actividad que no tiene importancia te va a llevar a desatender otras. Si nosotros tomamos como ejemplo a Jesús, que es nuestro modelo y debe ser nuestro modelo en todo, yo he enseñado este versículo que parece que no tiene ninguna importancia, pero justamente habla de eso, de la importancia. Este ejemplo lo encuentro yo en la Escritura, en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 33. Es el conocido lamento de Jesús sobre Jerusalén, al cual todos le ponemos atención. Pero no leemos bien el 31, el 32 y el 33, porque nos parecen que no tienen importancia. Pero he aquí su importancia. La Escritura nos dice que aquel mismo día llegaron unos fariseos, gente religiosa, con Jesús diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Bien, si a usted le dijeran lo mismo, ¿qué haría? ¿Verdad que una emoción así, saber que lo quieren a uno matar, llegaría a ocupar el primer lugar de importancia? Indudablemente, su mente se clavaría completamente en protegerse.
usted no daría lugar a otro tipo de pensamiento, se volvería prioritario, pero no porque sea prioritario protegerse, sino porque es tan abrumadora la sensación de saberse en peligro que la persona no piensa. Estos hombres lo sabían perfectamente bien, y como no querían a Jesús en su área, en sus contornos, ellos creyeron que si lo amenazaban indirectamente, diciéndole el rumor de Herodes, entonces él se iría. Y Jesús les da una respuesta que no es exactamente como ellos le esperaban, al contrario. Es sorprendente la respuesta que Jesús da. Él les dijo: id y decir a aquella zorra. Es una palabra fuerte para nuestro tiempo, aunque tiene una connotación diferente para el tiempo de ellos, aunque sigue siendo fuerte. Cuando Jesús dice id, decid a aquella zorra, le está diciendo: vayan y díganle a aquel inútil, o sea, aquel que no sirve para las cosas de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Le dice: id y decirle a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. De esta manera Jesús le está hablando no solamente a Herodes, sino a aquellos que van a llevarle el mensajito a Herodes para provocarlo, para incitarle a una respuesta violenta. Les está dando un antecedente de su resurrección, pues él dice hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Lo aclara en el verso 33 que eso nada más fue alusivo a la resurrección, pero ahora dice en tiempo actual. Sin embargo, es necesario que hoy, es decir, el día de hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Quiero por favor que vea que Jesús era muy estricto con respecto a su orden de prioridades. Quiero por favor que vea cómo Jesús aquí no se deja influir ni por los fariseos ni por la amenaza que representaba Herodes, diciéndole: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, es decir, los días siguientes, 3 días siguientes, voy a seguir mi camino. Un camino que estaba trazado por una prioridad, que aclara él, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos unos planes más benignos para nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a decir hoy, mañana y pasado mañana, pues me voy a dedicar a una chamba que yo sé que va a terminar en mi muerte. Porque nuestra mente está limitada a las cosas de esta tierra. Las de Jesús no. Las de Jesús tenían relación directa con el llamado de Dios para su vida. Él sabía que su final era la cruz. Iba a llevar en extremo su humillación y obediencia al Padre para cumplir con la misión del Padre. Y nada ni nadie iba a quitarle eso de su mente y de su corazón. Él vivía de acuerdo a las prioridades de su vida. Imagínense por un momento si se hubiera dejado disuadir por este grupo de hombres malvados. Imagínense si Herodes hubiera logrado disuadir a Jesús de esta misión. Tal cosa, mis hermanos, ni siquiera cabe en nuestra mente. Pero sí puede caber la posibilidad en nuestro personal caso. Si tú alteras las prioridades de vida, si tú le das importancia a lo que dice la gente, si para ti es más importante agradar a una persona que agradar a Dios, adelante. No estás pecando por un tiempo, pero aquello te va a dejar, te va a ir llevando, te va a ir conduciendo a una desobediencia abierta y franca. Cuando Dios no está en primer lugar, así es como comienza el desvío del creyente. Todos necesitamos
definir prioridades. Es necesario que nos sentemos y pensemos, ¿es realmente esto importante? ¿Le estoy yo dedicando demasiado tiempo a esto? ¿O a esta persona tiene la importancia que yo le estoy dando? No asuma que es una prioridad porque le abruma, o le entusiasma, o le hace sentir bien. Ese no es una forma de elegir qué es prioritario. Si usted no logra distinguir qué es primero, qué debe ocupar un orden de prioridades, lo que va a pasar es que va a mirar hacia atrás al año pasado y en un momento dado del año que viene comprenderá que no hizo nada para lograr un beneficio práctico a largo plazo. Cuando Jesús le dice eso a los fariseos, está pensando en el beneficio a largo plazo. Jesús está pensando en las millones de almas que vendrán a Dios por medio de su sacrificio. Jesús está pensando en el plan perfecto que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo para rescatar a sus hijos. Y Él se apegó al plan y de ahí salieron, de eso se desprendieron las cosas importantes en las cuales Él tenía que estar involucrado. Determinar cuáles son las prioridades en tu vida es primero. Primero debe ser lo primero. ¿Qué ocupa el lugar número 1 en este momento en tu vida? Cualquier cosa que ocupe el lugar número 1 de tu vida, si no es Dios, ya estás viviendo en el desorden. Las cosas no se van a alinear para que Dios pueda hacer su maravillosa obra en tu vida. ¿Qué es una prioridad? Si hablamos de qué es primero, surge la palabra prioridad. La prioridad se puede decir que es una ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Es decir, que es lo más importante. Pero es en comparación. Esto es más importante que aquello. ¿Por qué? Porque es considerablemente más significativo. Porque es principal. O porque es substancial. O es notable. Es primordial, o porque es valioso, o porque es trascendental, o porque es fundamental. Por eso decimos que es una prioridad, porque tiene estos componentes. Puede ser sólido, puede ser vital, puede ser conveniente, puede ser preponderante. Todas estas palabras nos hablan de algo que se refiere a que son importantes y que por eso deben ser atendidos primero. O dígame, ¿usted se lava los dientes antes de empezar a comer? Si usted hace eso, está invirtiendo un pequeño y básico orden de prioridades. Usted no hace eso, ¿verdad? Hay ciertas cosas que al levantarse hace primero porque sabe que van en primer lugar por su importancia. No se va al trabajo como se levanta de la cama. Y si es así, pues pida ayuda, porque eso sí está bastante raro. Todos nosotros obedecemos a ciertas prioridades pequeñas en la vida. Pero aquí ha llegado el momento de dar un paso más grande. Las prioridades deben quedar bien definidas, porque con frecuencia tendremos que escoger entre diferentes personas o situaciones. Y esto cuesta mucho trabajo hacer si no sabemos qué es más importante. Los grandes errores que he cometido en mi vida, que no han sido pocos, siempre ha sido porque descuidé este punto. Cuando hablo sobre esto siempre reflexiono sobre los momentos difíciles de mi vida. Aunque no es un mensaje que constantemente estoy compartiendo, es un mensaje que constantemente
procuro vivir, porque tengo la tentación continua de colocar en los lugares que no merecen ciertas situaciones, ciertas personas. Y a veces me enojo cuando fui yo quien puse eso o esas personas en ese lugar. En vano está en que me enoje o que me deje controlar por la frustración. Yo elegí. Yo no supe cuidar desde el principio. Por eso, establecer claramente nuestras prioridades nos evita muchos conflictos. Al principio, tener prioridades claras puede ser un conflicto para el alma, porque el alma quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa. Y tendemos a darle prioridad a aquello que nos hace sentir bien, no a aquello que nos hace estar bien. Algo que nos hace sentir bien es una bebida azucarada y la escogemos por encima del agua que nos hace bien. Hay una gran diferencia en aquello que nos hace sentir bien a aquello que nos hace un bien. Ese conflicto lo vas a tener el momento en que te sientes y que trates de aclarar qué es realmente importante en mi vida. De hecho, vas a sentir que te divides tu mente, porque están las cosas que quieres y sabes que algunas de esas cosas que quieres no te convienen. Pero vamos a llevar en algunos casos esas cosas a que ocupen un lugar preponderante en nuestras vidas y luego nos vamos a arrepentir. Porque desde un principio hicimos la mala elección sabiendo que no debieran ocupar ese lugar. Mire, la verdad es que uno de los principales obstáculos para establecer nuestras prioridades tiene que ver con el temor a las personas. Puede ser a su rechazo, puede ser a su menosprecio, o a que nos critiquen o que se enojen con nosotros. Esto nos puede llevar a elegir lo que es aceptable para ellos, pero no lo que es más importante para nosotros. Siempre que usted le va a dar sí a Dios, tendrá que darle un no a alguien. Siempre que usted escoja el camino que sabe que le conviene y que a largo plazo es el mejor, siempre habrá a alguien en su vida que lo rechace. Siempre habrá a alguien que se enoje. No es posible quedar bien con todos y poner a Dios en primer lugar. Cuando Dios ocupa el primer lugar, esto significa que habrá quienes no acepten ese cambio que usted tenga. Si para usted es prioritario darle gusto a esa persona o evitar que se enoje esa persona, pues va a elegir en función de eso. Va a elegir en función de que para usted es más importante quedar bien con esa persona. No es fácil escoger primero lo primero. No quiero mentirle. De hecho, mi mensaje es una invitación indirecta al conflicto, porque algunos que me están escuchando se dan cuenta, Dios les está hablando de que el problema que están viviendo comenzó porque ustedes le dieron mucha importancia a algo que nunca debieron darle la importancia que tiene. Algunas personas están en este momento en grandes problemas porque lo importante fue más importante su orgullo. Están cuidando su reputación y se tienen que mantener orgullosamente en la posición de no aceptar hacer cambios. Eso es todavía peor, porque usted está poniéndose a sí mismo en primer lugar.
Y el mensaje que estoy compartiendo, si le resulta conflictivo, es porque Dios le está hablando. Por favor, no se salga y escuche esto. Escuche el final. La prioridad de un creyente es tener una buena relación con Dios, porque es allí donde se forman los principios fundamentales de la vida. Fundamentales quiero decir aquello que sostienen, que son el fundamento de la vida. Así como las cadenas, los cimientos de un edificio mantienen al edificio en pie, Jesús nos enseñó que lo que Él enseña, lo que Él nos mostró en el Sermón del Monte es fundamental, porque eso se pone en los cimientos que van a formar la vida. La vida de muchos se ha derrumbado por completo porque no pusieron cimientos. Priorizar a Dios, tenerlo a Él en primer lugar, que sea el primer pensamiento de la mañana. Uno que nos lleve a buscarle en oración intensamente, buscar su ayuda, su gracia, su favor. Debería ser el fundamento de todos los creyentes. Porque lo que Él nos pide que hagamos a veces no es fácil hacerlo y necesitamos el poder que viene de lo alto. Necesitamos la fortaleza, nuestro hombre interior, para que pelee y desplace los apetitos de este hombre caído que tenemos también. No podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa sin que Dios ocupe el lugar primordial. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no solamente dio un consejito. Yo no estoy dando un consejito, y discúlpeme si es muy directo lo que voy a decir, pero algunos de ustedes, por estar siguiendo consejitos baratos que menciona el mundo y que tratan de traerlos a su vida cristiana, solamente complican las cosas. Si usted está haciendo algo ignorando esta prioridad, usted no va a encontrar salida a largo plazo del problema. Usted lo que va a seguir haciendo es construyendo en el lugar equivocado. Seguirá construyendo su vida sin un fundamento. Estará, como Jesús dijo, construyendo sobre la arena, que no puede resistir el tiempo. Cuando yo escucho que los matrimonios se disuelven con tanta facilidad hoy día, no necesito revisar mucho ni dedicar tiempo para saber que los jóvenes cuando se casaron no tenían ninguno de los dos fundamentos. Y no estoy hablando del amor que sentían, estoy hablando de que ignoraban lo que Dios enseña acerca, no del matrimonio, sino de su relación con Dios. Cualquier edificio que usted quiera construir sin el debido fundamento está perdiendo su tiempo. Por esa razón, la característica principal que tienen las personas exitosas, y no me refiero a las personas exitosas del mundo, sino que han tenido éxito en su caminar con Dios, no fue su trabajo duro, no fue su buena suerte, ni tampoco ha sido la habilidad con la que se relacionan con otras personas. Como lo dije, son factores muy importantes. Pero lo más importante es que esas personas empezaron buscando a Dios en primer lugar. Las cosas las comenzaron a resolver en íntima comunión con Dios. Comenzaron allí confesando sus pecados. Iniciaron allí preguntándole a Dios: ¿qué piensas de lo que estoy a punto de hacer? Comenzaron allí en la cámara secreta, en una comunión íntima con Dios, revisando lo que dice la Escritura,
para contrarrestar lo que ellos aprendieron antes de Cristo. Esas personas, al priorizar a Dios, se opusieron incluso a sus deseos. Esas personas, al decirle: Dios, quiero que tú estés en el primer lugar de mi vida, dejaron de escuchar las voces de muchas personas a su alrededor que las aconsejaban mal. Esas personas, al poner en primer lugar a Dios, se dieron cuenta que el Dios de este siglo, el dinero, no es lo más importante, sino que es un resultado el cual Dios cuida cuando Él ocupa el primer lugar. Las personas que siempre ponen a Dios en primer lugar van delante de Él antes de ir con su psicólogo. Ellos saben que el Creador de todo, el que sabe lo más profundo e íntimo de los pensamientos del hombre, les puede aconsejar sobre qué pensar. El mundo emocional de una persona empieza a cambiar en el momento en que el hombre o la mujer busca a Dios. Y no se lo estoy diciendo a alguien que le ha ido bien. Yo vengo de un trasfondo muy complejo, soy una persona emocionalmente compleja. El Señor, mi Dios, es mi sanador. Él me ha dado las verdades que me han permitido enfrentar mi lucha personal. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, porque yo no debería estar hablándole en este momento. Yo debería estar en otro lugar diferente, no uno mejor. Yo no tenía esperanzas de un futuro mejor hasta que Dios vino a mi vida. Si he tenido buenos momentos es porque Dios está en primer lugar. Si he tenido muy malos momentos ha sido cuando yo no lo puse en primer lugar. Dios le está hablando en este día, antes de que empiece este año, si es posible, siéntese y pregúntese: ¿es lo que estoy ahorita haciendo, la forma de vida que llevo, es realmente importante? ¿Vale la pena midiéndolo por el resultado final? ¿A dónde lo va a llevar eso que está haciendo ahorita? Todavía tiene oportunidad. Y aun si escucha este mensaje después de que ya inició en el año, aún tiene oportunidad. No importa la edad que tiene, aún tiene oportunidad. Aun cuando ya haya cometido un error grave que no pueda ser corregido delante de los hombres, aún tiene la oportunidad de empezar otra vez, dándole el lugar a Dios que le corresponde. El primero. Que Dios le bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.